La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha respondido enérgicamente a las recientes críticas del expresidente Ernesto Zedillo. Zedillo acusó a los gobiernos de Sheinbaum y de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, de haber destruido la democracia. Desacreditarme, ofenderme, calumniarme, saca el tema del rescate bancario. Sí. Yo, como uno de los muchos instrumentos para enfrentar la crisis, ejercicio que por cierto fue exitoso. En los siguientes años la economía mexicana creció como no había crecido en un cuarto de siglo y como no ha vuelto a crecer desde entonces, ni mucho menos durante el mediocre sexenio de López Obrador, donde prácticamente la economía estuvo estancada. En respuesta, Sheinbaum desestimó las acusaciones, calificando a Zedillo como un nuevo vocero de la oposición y cuestionando su autoridad moral debido a eventos controvertidos durante su mandato, como el caso de Acteal y el rescate bancario del Fobaproa. Además, defendió la reforma judicial, argumentando que la elección popular de jueces fortalece la democracia. Hablando del Fobaproa. ¿Por qué no hablamos, hablando de democracia, de las masacres de Acteal, del Charco, del Bosque, de Aguas Blancas? Nosotros no reprimimos. Vamos a hablar de democracia. ¿Por qué no hablamos del Fobaproa? Porque también es autoritarismo rescatar a unos cuantos, hacer deudas privadas como deudas públicas y dejar en el desamparo a millones de deudores en nuestro país, con una deuda que seguimos pagando, las y los mexicanos. ¿Por qué no hablamos de la privatización de los ferrocarriles? Porque eso también es autoritarismo. ¿O a quién le consultó cuando privatizó los ferrocarriles? ¿A poco hizo una consulta pública para saber si los privatizaba o no? Y después acabó con los ferrocarriles de pasajeros y después se fue a trabajar a una de las empresas que fueron beneficiadas de la privatización. ¿O qué eso no es autoritarismo? ¿O por qué no hablamos de la desaparición de la Corte y la decisión a modo de una nueva Corte impuesta por él? Porque él propuso a cada ministro y ministra de la Corte, ministro, porque eran hombres, de aquella época. ¿O por qué no hablamos del Consejo de la Judicatura, que estaba dirigido por la misma persona, presidenta de la Corte? ¿O que eso no es autoritarismo? ¿O por qué no hablamos de lo que dice la Bastida? De que él entregó al PAN, a petición del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México. ¿O que eso no es autoritarismo? ¿Eso no es entreguismo? Entonces, ahora resulta que Zedillo es el paladín de la democracia. El Fobaproa fue un mecanismo creado en México en 1990 para proteger el sistema financiero y garantizar los ahorros de los depositantes en caso de crisis bancaria. Su función principal era absorber las deudas incobrables de los bancos durante la crisis económica de 1994-1995. En ese periodo el gobierno utilizó recursos públicos para rescatar a los bancos y empresas privadas con problemas financieros, convirtiendo sus deudas privadas en deuda pública. El principal efecto fue convertir deudas privadas en deuda pública. Se estima que el rescate costó al país alrededor de 100,000 millones de pesos de dólares, lo cual incrementó significativamente la deuda del gobierno mexicano. El pago de esta deuda se financió con recursos del presupuesto federal. Rescate desigual, aunque se justificó como una medida para proteger a los ahorradores, muchos críticos señalaron que benefició principalmente a bancos y grandes empresas, mientras que la mayoría de la población no recibió ayuda directa.